Muy bien, iniciamos entonces. Estamos en el curso de Administración 2. Vamos a dar seguimiento a la guía de estudio correspondiente a esta clase. La segunda parte vamos a estar viendo. En la clase pasada hablábamos respecto a la seguridad industrial, hablábamos cuáles son los principios o cuáles son las bases de la seguridad industrial. En primer lugar, la seguridad industrial lo que busca es evitar enfermedades profesionales o accidentes en el área de trabajo a través de la ergonomía, que es la ciencia que va a estudiar las condiciones laborales. Se va a implementar medicina laboral. Entonces, la seguridad industrial incorpora no solamente al personal, a la maquinaria, al equipo, a la infraestructura, insumos y todo lo que se realice dentro del área de trabajo para salvaguardar o mantener la integridad física y psíquica de los trabajadores. Las enfermedades profesionales, pues dijimos que son aquellas que se dan en un tiempo en donde el trabajador estuvo expuesto constantemente a realizar ciertas tareas y esto obviamente pues fue deteriorando su salud y causó daños en cuanto a su integridad física. Ahí es donde se da una enfermedad profesional. El accidente en el trabajo son aquellas situaciones que se dan en donde el trabajador pues, estuvo expuesto, sufrió un daño, fue algo que no se planificó, fue algo que se dio naturalmente y entonces es necesario pues intervenir, accionarnos, ¿verdad? Y solucionar la situación que se presente. Todas las empresas deben establecer principios de seguridad industrial. Aquí vemos 8 principios básicos para la prevención de riesgos dentro del área laboral. El primero, que lo veíamos la semana pasada, pues nos hablaba de establecer la planificación de la prevención, identificar riesgos, eliminar todos los riesgos posibles, evaluar los riesgos inevitables y mitigarlos, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, incorporar protección colectiva antes que individual y dar formación, información y entrenamiento suficiente a los trabajadores. Estos principios, estos 8 principios que vemos ahí, son un modelo o un ejemplo que se puede tomar en cuenta para prevenir los riesgos dentro del área laboral. Pero cada empresa, según el tipo de producto o servicio, según sus políticas o a lo que se dedica la empresa, establecerá sus propios principios, ¿sí? Ahora bien, cuando se incorporan estos principios de prevención de riesgos, también se toma en cuenta que en el área de trabajo van a haber 3 áreas que se tienen que evaluar y estar constantemente en la supervisión para evitar daños o peligros en cuanto a lo que es la salud del trabajador. Están los componentes de trabajo, quienes realizan el trabajo, las disciplinas de prevención de la seguridad y salud laboral, qué se hará para incorporar medidas y cuáles son los peligros de seguridad que se pueden encontrar y la salud laboral, es decir, qué se va a incorporar para evitar esos peligros de seguridad que puedan ocasionar daños. Ahora, encontrados y eliminados todos aquellos riesgos posibles, se centra en lo que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos está enfocada en 3 aspectos claves: en el análisis, en la valoración y en el control de riesgo. A través de este diagrama de flujo podemos ver cómo es que se da el proceso, pero cuando se hace el análisis o la identificación del riesgo, se evalúan las condiciones de trabajo, las tareas que realiza el trabajador, cuánto tiempo está sometido al trabajo, qué daños físicos y psíquicos puede tener la persona, hasta dónde puede repercutir el daño en la persona, en la maquinaria, en el equipo, en el mobiliario, en los insumos, en todo lo que se esté utilizando para la realización de alguna actividad. Entonces, se da el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo y posteriormente se cae a controlar el riesgo o a mitigar el riesgo, a hacer que este riesgo pueda desaparecer incorporando medidas de seguridad industrial. Para poder incorporar medidas de seguridad industrial, toda empresa establece planes de prevención. ¿Y qué es la planificación de la prevención? Un paréntesis. Este material no es un material que fue elaborado para la industria en Guatemala,
sino para la industria en general. Entonces va a utilizar ciertas siglas, si usted las ve o bielas, las adecuadas o las que son conforme al contexto de nuestro país, yo se las voy a estar mencionando y si las siglas que vemos son universales, pues también le voy a hacer esa aclaración. Pero tengan en cuenta que este material no es para específicamente creado, pensado en la industria guatemalteca, sino más bien general. La planificación de la prevención, ¿en qué consiste? La complejidad de los sistemas productivos y de servicio hace imprescindible para seguir la seguridad, fiabilidad y claridad necesaria la normalización de las operaciones y actividades que se realizan en la industria hotelera gastronómica. La normativa interna elaborada por la empresa, aquí referida, la constituye fundamentalmente todos los documentos normalizados relativos a la seguridad y la salud, que definen y desarrollan el sistema de gestión de riesgos adoptado y aseguran el cumplimiento de la legislación vigente. Bien, pues, aunque este material que estamos viendo, vuelvo y repito, no es un material propio de Guatemala, toda industria, toda empresa, todo comercio se debe basar a una normativa legal. Esa normativa legal puede ser generalizada, es decir, para todas las empresas de Guatemala, para todas las empresas de Estados Unidos, de El Salvador, de Honduras, como usted quiera, para todas las empresas del país. Entonces, hay una legislación vigente que las empresas deben respetar, que las empresas deben cumplir. Entonces, basado en esa legislación vigente, las empresas van a incorporar los parámetros o los planes de seguridad industrial dentro de su institución según lo que ellos se dediquen. Entonces, hay 4 tipos de planificación que se pueden incorporar y vamos a ver cada uno de ellos en 4 tipos de planes. El primero, manual de gestión de riesgos laborales o manual de seguridad. ¿En qué consiste el manual de seguridad? Dice, define el sistema de gestión adoptado e indica las misiones y actividades que realiza la empresa en materia de seguridad y salud, es decir, especifica el qué hacer en la materia. Entonces, el manual de gestión de riesgos laborales o manual de seguridad va a permitir que todo aquel que tenga contacto con la empresa o todo aquel que labore para la empresa se sienta seguro a través de las medidas o la manera en que la empresa misma incorporó toda la normativa de seguridad con simbología. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en en algunas empresas, por ejemplo, usted ha visto que a veces aparece algunas imágenes como por ejemplo un muñequito o una figura de un muñequito, unas escaleras y que se está resbalando. Hay un círculo y una diagonal. Aparece otro donde hay un icono en donde va una persona caminando, se ve que hay agua tirada, aparece un círculo, una diagonal. Ahí nos están dando información de seguridad. Por ejemplo, en ciertos espacios donde hay alta tensión, aparece la figura de una calavera y ahí nos está diciendo peligro. Entonces, las empresas incorporan a través de simbología, incorporan o adaptan algunas simbologías de seguridad industrial o crean manuales de seguridad, los cuales proporcionarán a sus trabajadores en el debido momento para que estos pues las puedan incorporar, pero cada empresa va a establecer su propio manual de seguridad dependiendo a la actividad a que éstas se dedique. Esto sí lo tenemos que tener claro. El manual de seguridad es dependiendo a la actividad que la empresa desarrolle, ¿sí? Ahora, se incorpora un manual de seguridad industrial. Cada empresa establece sus medidas, sus normativas, su legislación, la cual va a estar adoptando, pero también dice lo siguiente. Procedimientos es un documento. Dice, procedimientos. Es un documento que, como su nombre lo indica, fija la totalidad de los procedimientos de trabajo por áreas o sectores de la empresa para mantener y preservar la calidad y seguridad general de las tareas que se realizan. Es decir, los procedimientos especifican el cómo se lleva a la práctica lo indicado en el manual. Entonces,
Este manual de seguridad le va a indicar al trabajador la forma correcta o las acciones a realizar para poder desarrollar algún trabajo dentro de la misma. Por eso se llama manual de procedimientos. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que tenemos que entender es que cada empresa va a diseñar, dependiendo a lo que se dedique, ¿verdad? Cuál es la elaboración del producto o servicio que tienen en el mercado. Pues cada empresa, en primer lugar, cada empresa va a elaborar o va a diseñar el manual de procedimientos o el manual de seguridad apegado a las condiciones de trabajo. Ese es el primer punto también, que todo va a ser apegado a las condiciones de trabajo. Otro aspecto nos dice, a efectos de seguridad e higiene se distinguen dos tipos de estos manuales, digamos, los operativos y organizativos. Los primeros, los manuales operativos, son aquellos que reflejan la práctica que se ha de seguir para llevar a cabo las actividades propias del negocio, fabricación, elaboración, mantenimiento, inspecciones, servicios de limpieza, entre otros, de manera segura y cumpliendo la legislación vigente en el país. Los manuales operativos entonces van a indicar las acciones o los pasos, las tareas, funciones a seguir para realizar los trabajos, cumplir con lo que establece la ley, salvaguardar la vida e integridad del trabajador, la maquinaria y todo lo que conlleve el trabajo mismo, y así se va a crear un manual operativo. Ahora, los organizativos son aquellos que tienen las características que se realizan desde el punto de vista de la gestión y control de la seguridad y salud laboral. Estos organizativos ya están más dados como para los altos mandos, es el gerente, el dueño, la junta directiva, quienes van a crear los manuales organizativos para distribuir e incorporar todo lo necesario, de tal modo pues que lo que se alcance con esto pues es evitar riesgos, evitar accidentes, evitar poner en peligro la vida y obviamente la empresa pues al momento de poner en riesgo la vida de un trabajador, la empresa se ve en problemas legales, hay una investigación y obviamente a la empresa no le conviene. Entonces, por ello, las empresas establecen seguridad industrial. El segundo tipo de manual es el manual de prácticas recomendadas o buenas prácticas. ¿En qué consiste este manual? Dice, en general, son documentos que, como su nombre lo indica, establecen prácticas de trabajo y pautas de comportamiento seguros en las diferentes áreas, como por ejemplo, cocina, ama de llave, recepción y depósitos de mercancía o de alimentos, y que tienen en cuenta las legislaciones locales y generales del país en los distintos trabajos, tratamiento de residuos, control de gases de presión, sustancias químicas, entre otros. Entonces, mire, pues, el manual de prácticas recomendadas o la guía de prácticas recomendadas o de buenas prácticas, este sirve para indicar los métodos o las formas seguras de realizar las tareas en los distintos departamentos. Por ejemplo, acá dice los trabajos, por ejemplo, si fuera en cocina, el tratamiento de residuos. Legalmente tiene que haber en los restaurantes una forma correcta de tratamiento de residuos, las aguas, hacia dónde tiran sus drenajes, hacia dónde van a dar todos esos residuos, qué daño, qué impacto puede tener, cómo está la infraestructura, la construcción y todo ello. Entonces, hay una legislación vigente. El manual de prácticas recomendadas o de buenas prácticas indica la manera correcta que se debe trabajar, por ejemplo, en ama de llaves. En ama de llaves se utilizan químicos, utilizan desinfectantes, blanqueadores, ácido para la limpieza de los azulejos en las duchas. Entonces, debe haber una legislación. Por ejemplo, la ley dice que si un trabajador va a tener contacto con algún tipo de ácido, que se le proporcione equipo como guantes, mascarilla, careta para evitar que tenga contacto en la piel, ya que yo les expliqué la semana pasada que hay 4 vías de acceso de los contaminantes, una vía respiratoria, una vía térmica, una vía digestiva y una vía parenteral. Son las 4 formas en que nosotros podemos, nuestra salud o nuestra integridad se puede ver afectada si no hay un buen control. También nos dice, em, el siguiente tipo de manual es el manual de seguridad para contratistas. ¿En qué consiste?
Documento necesario para la organización de todas las empresas proveedoras, contratistas o subcontratistas que brinden servicios terciarios a nuestra empresa. Es un extracto de las normas y pautas seguras de comportamiento para todos los proveedores de acuerdo a las políticas internas de la empresa y que debe registrarse cada vez que se realice una contratación o locación de servicios con el correspondiente acuse de recibo de parte de la empresa y terceros contratados. ¿A qué se refiere esto? Como bien sabemos, todas las empresas solicitan insumos a sus proveedores. Por ejemplo, en un restaurante va a haber algún proveedor que les va a proporcionar, qué sé yo, lácteos, carne, frutas, sin necesidad de que la empresa vaya a un mercado o a un centro, a un supermercado a adquirir los insumos. La empresa ya va a tener a sus propios proveedores. Entonces, ¿qué pasa aquí? La empresa en sí establece políticas de seguridad en donde, por ejemplo, si el proveedor quiere llevar sus productos, tiene que llevar fecha de caducidad. Se tienen que ver, por ejemplo, si son productos perecederos, bueno, tienen que ver las condiciones y el estado de los productos para que la empresa, el hotel o restaurante, pues los pueda recibir. Tienen que llevar un logo, tienen que llevar una marca, tienen que ser de tal fecha de vencimiento. O sea, la empresa que recibe los insumos le va a poner parámetros a la empresa que proporciona estos para evitar que hayan daños. Entonces también hay medidas de seguridad para los proveedores o los contratistas dentro del área hotelera. Y por último está el manual de fichas de seguridad. Este ya es otro tipo y al final, si se dan cuenta, pues todos incorporan lo mismo, la prevención de riesgos, el evitar enfermedades, el evitar daños, no solo para la empresa, físicos o materiales, sino también pérdidas humanas. El último dice Manual de Fichas de Seguridad. Es un documento que recopila toda la información disponible de seguridad sobre la totalidad de los productos que se utilizan. Ejemplo, comestibles, productos de limpieza, productos industriales, químicos, aerosoles, aromatizantes, protocolos de transporte de productos cárnicos frescos, entre otros. Entonces, este manual de fichas de seguridad recopila la información. Anteriormente les decía que a un proveedor se le dan parámetros o políticas si quiere hacer entregos en nuestra empresa de cómo debe llevar el producto. Entonces, este manual de fichas de seguridad lo que hace es llevar un registro de los proveedores, del tipo de producto que proporcionan y si cumplen o no con las políticas establecidas. Entonces, ahí ya la empresa tomará su decisión si sigue o no trabajando con este tipo de proveedor. Si no cumple con los estándares de calidad, definitivamente pues la empresa no puede seguir laborando porque los daños serían para la empresa misma, no tanto para el proveedor, sino para la empresa. Entonces, hay controles, hay manuales de seguridad también para lo que es llevar un registro, por eso se llama manual de fichas de seguridad, para dejar un registro de cómo han ingresado los productos, que si ha cumplido o no con los requisitos, si ha habido alguna observación, o sea, dejar el control total de todo lo que la empresa compra para poder elaborar un producto dentro de la misma. Son 4 tipos de manuales. Cada empresa va a diseñar su modelo y va a incorporar una serie de medidas para evitar daños. Como vuelvo y repito, el objetivo de la prevención es evitar daños materiales, así como también pérdidas humanas. Ese es el principal objetivo. Muy bien, continuemos. Y por último, vamos a ver lo siguiente. A ver, entonces, se han establecido, se han creado manuales, guías para poder verificar el control de la seguridad industrial. Vienen entonces los procedimientos operativos y en qué consisten los procedimientos operativos. Son aquellos que facilitan y aseguran la realización de las actividades vinculadas al proceso objeto del negocio. Em,
Desde la recepción de la materia prima hasta la expedición del producto final, incluyendo los procesos de fabricación, la totalidad de los servicios ofrecidos, así como las operaciones de mantenimiento e inspecciones de manera que se eviten sucesos indeseables, con consecuencias negativas sobre las personas, instalaciones, medio ambiente y producción. Los procedimientos que regulen las operaciones deben contemplar la forma del actuar de operación normal y en caso de emergencia, paradas de emergencia ante corte, repentinos del suministro eléctrico, incendios, entre otros. La prioridad en la elaboración de los procedimientos de operación normal se establecerá en función de la mayor peligrosidad de estos trabajos. Por ejemplo, manejo de combustible, calderas, equipos de fuego abierto. Los procedimientos operativos deben tener las características comunes siguientes. Entonces, ¿a qué se refiere? Como ustedes saben, hay algunos factores que no se pueden dominar, es decir, que no pueden ser moldeables por el trabajador. Por ejemplo, que haya un apagón de luz. Está funcionando toda la maquinaria, hay un apagón de luz, se va todo el equipo. ¿Cómo se hace para reiniciar ese equipo? Entonces, para ello sirven los procedimientos operativos, es decir, qué hacer en caso de que estemos en un área de trabajo en donde donde se estaba utilizando maquinaria pesada. ¿Cómo se va a volver a iniciar el trabajo? ¿Qué procedimientos? Por eso habla de los procedimientos operativos. ¿Qué pasos se llevarán a cabo para realizar todas las tareas o funciones dentro del área en el cual nosotros nos encontramos? Y mayormente si es un área donde ha habido manipulación de maquinaria por energía eléctrica, por combustible, exposición a algún tipo de gas, ¿cuál será la forma correcta de seguir realizando el trabajo si se presentó algún tipo de obstáculo? A eso se refiere. Si fuera el caso, dice indicar el objetivo que se pretende, las acciones que involucren el procedimiento que involucren procedimientos críticos serán preferible que se materialicen en forma de listado de control de checklist. Permite al operador realizarlos de manera automática para darle registro a las mismas a medida que avanza y reduce la probabilidad de cometer errores. Indicar correctamente equipos, máquinas, materiales para evitar las confusiones si es posible. Además, agregar esquemas o dibujos para la fácil identificación de los elementos. La identificación debe estar también colocada en los equipos y o locales, igual como figura en el listado preconfeccionado. Por ejemplo, y aquí tenemos un par de ejemplos. Esta simbología. Aquí dice claramente, peligro, no abrir esta válvula. Este tipo de simbología está ubicado en zonas específicas dentro de la empresa, en donde le indican, ya sea al trabajador o todas aquellas personas que tengan contacto con la empresa, en donde se están corriendo riesgos. Entonces, la simbología de seguridad industrial también tiene una clasificación, tiene una clasificación, tiene un significado y tiene un enfoque de ocupación. Con esto vamos a concluir la segunda parte de la guía de estudio número 1 del curso de administración 2. Para la siguiente clase, en la guía va a aparecer un link en el cual pues será el documento y le daremos secuencia a este tipo de proceso de seguridad industrial, pero en sí, vuelvo y repito, el material de unidad que vamos a utilizar es el mismo, es un documento PDF muy grande y lo vamos a estar estudiando de manera detenida para que haya una mejor comprensión respecto a en qué consiste la seguridad industrial. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy.